Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Esmeralda Garrido y hoy les traigo un tema que se llama responsabilidad afectiva. Me voy a permitir compartir pantalla para que podamos ir revisando justo el tema. Bueno, responsabilidad afectiva es uno de los temas más importantes que tenemos, ya que somos seres relacionales y como seres relacionales vamos a establecer vínculos con las personas y estos vínculos, uno de los lazos y uno de los aspectos bien importantes es la responsabilidad afectiva. ¿Qué es? Bueno, antes de llegar a qué es, les voy a explicar un poquito de cómo podemos hacer ¿cómo se inicia antes de la responsabilidad afectiva la traducción del mundo? ¿Ok? Hacemos una traducción del mundo a través de nuestro cerebro. El cerebro es el órgano es uno de los órganos más importantes que tenemos. ¿Por qué? Porque a través del cerebro es como nuestro ordenador, ¿sí? Si yo les digo a ustedes cómo están comunicados, me van a decir probablemente por el celular. Yo estoy comunicada por el celular y de aquí este aparato hace la traducción cuando alguien me marca, me escribe un WhatsApp, me escribe en Instagram, o me escribe en Facebook o lo que sea. Cuando alguien se quiere comunicar aquí, hace la traducción de sonidos, de grafías, de todo para poder que yo tenga un mensaje. Ese mensaje me puede provocar siempre algo. Ah, claro, me lo mandó mi mamá. Ah, me lo mandó mi papá. Ay, me lo mandó mi novio, ¿no? Y cada que yo digo, ah, mi novio, mm, cada que digo, ay, mi papá, ay, mi mamá, me va a generar una emoción. ¿Por qué? Porque todo lo que está afuera del mundo va a entrar a nosotros a través de los sentidos, del tacto, del oído, del gusto, del olfato, de el poder mirar y reconocer las cosas, ¿ok? Si nosotros a través de la vista vemos o detectamos algo, ¿no? O sea, a lo mejor yo te digo, oye, ¿quieres? Y entonces, este sonido de papas, alguien me puede decir, ay, qué rico, sí quiero. Es más, ya se me abrió el apetito. Mira, salivo porque quiero papas. Estoy haciendo una traducción y estoy diciendo, sí, quiero papas. Me entusiasma comer papas. Pero alguien, a lo mejor a otra persona, le muestro las papas y le digo, oye, ¿quieres papas? Y lo primero que me dice es, ay, no, ¿cómo crees? Y yo, pero ¿por qué hiciste esa cara si son deliciosas? No, no, las papas, yo las veo y de verdad tengo muy, muy mala relación con las papas. Es comida chatarra, no la debes de comer y me empieza a echar todo un speech sobre las. ¿Qué sucede? Bueno, pues que ella probablemente hizo una traducción de las papas que no es la misma que las mías. A mí me generó una emoción de alegría y de sí, quiero papas, y a ella le generó una sensación de rechazo y aversión por las papas. ¿Por qué? Pues porque a mí me encantan las papas y no tengo un tema con mi peso o pienso, son papas de vegetales, entonces me puedo comer una bolsita sin problema, ¿no? Al ratito voy a ir a hacer ejercicio y entonces puedo comerme mis papas. Pero como ella lo interpreta, es papas, qué horror. Y le digo, oye, ¿por qué eres así? Porque nunca me dejaban comer papas y por eso estoy delgada, porque no como papas, que la comida chatarra está fuera de mí. Ok, ni yo me voy al extremo de comer tantas papas, ni ella al extremo de no comerlas. ¿Cuál sería, no? Una traducción equilibrada. Oye, pues déjame probarlas, no pasa nada. Oye, ahora no quiero porque no tengo hambre. O hoy sí me las como y elijo comerme la mitad ahorita y la mitad mañana. Esto sería una traducción mucho más regulada. En este ejemplo de las papás, siempre va a haber una emoción equilibrada, una emoción totalmente aversiva y desagradable o una emoción de sorpresa, incluso de gusto. ¿De qué depende eso? Bueno, siempre ante el estímulo vamos a generar emociones, pero esas emociones van a venir ¿de dónde? De cualquiera de nuestros sentidos, hacemos la traducción en el cerebro y entonces yo hago esa traducción. ¿De qué depende esta traducción? Ah, bueno, pues depende de algo muy particular y es que el cerebro grabó esta relación entre la comida y mi emoción, entre la persona y una emoción, entre el agua y una emoción, entre el colegio y una emoción, entre los profesores, ¿sí? Entre mi primer amor y la emoción. Entonces, siempre vamos a tener esto grabado y de qué va a depender, ah, bueno, pues de cómo yo haya almacenado las informaciones.
Pero es importante porque la mayoría de las personas, cuando, por ejemplo, no sé, con una relación amorosa, oye, voy a empezar a andar con este niño. Y yo digo, ay, no, ese niño no quiere conmigo, porque ya me dijo mi mamá que todos los hombres traicionan. ¿Qué grabé yo en la mente? Bueno, pues grabé algo que duele. Oye, pero eso está mal. No, claro que no, porque mi papá nos abandonó. ¿Por qué yo grabo en el cerebro lo que más me duele? ¿Por qué no puedo decir, bueno, a mi mamá le fue mal en la vida con un hombre porque eligió mal, porque no era el correcto, porque lo que tú quieras? ¿Por qué tenemos siempre que acordarnos de lo que duele? ¿Por qué no acordarnos? No lo sé, incluso hacemos la traducción de, por ejemplo, yo le marco a mi mejor amiga y no me contesta. Y la traducción inmediata en mi cabeza es, claro, algo le pasó, seguro algo le pasó, o ya no me va a hablar, o está enojada y ya no me va a hablar. ¿Por qué haces la traducción de lo malo? Por una razón, porque el cerebro siempre va a la emoción que más nos dolió, pero también con la cual nuestra historia de vida tuvo un colapso. Y entonces resulta que yo he tenido muchos accidentes o muchas tragedias y siempre que algo pasa, seguramente es una tragedia más en mi vida. O por ejemplo, oye, alguien quiere terminar contigo. Claro, yo voy a morir sola y nadie va a estar conmigo. Oye, quiero hablar contigo. Seguro es algo catastrófico porque en mi vida todo es catastrófico. Oye, ¿te pones a dieta? No, ¿para qué? Si nunca puedo bajar de peso. Oye, ¿cómo vas en la escuela? Pésimo porque siempre me va mal. Oye, tu papá te mandó llamar. Seguro me va a regañar. Oye, pero ¿y si te felicita? No, porque siempre me regaña. ¿Se dan cuenta que la traducción siempre va a ser dependiendo de la historia de vida que yo guardé en el ordenador? Así que es importante porque voy a seguir avanzando. Porque si nos vuelve a doler, el cerebro dice, oye, esto ya está cerrado. Por ejemplo, mi papá, la relación con mi papá, tuve una relación tormentosa, sí. Me hizo algo que me dolió, sí. Pero lo analicé, lo trabajé, lo lloré, lo vomité, lo grité, lo corrí, lo traduje hasta resolverlo. ¿Y qué creen? Ya cerré a mi papá. Mi papá murió hace 10 años y hace 10 años yo ya había cerrado lo que él y yo teníamos en una muy mala relación, él conmigo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Hace 10 años yo ya lo cerré. Cuando él murió, ahora tuve que cerrar el duelo de su muerte. Ya lo cerré, ya se fue. Si hoy hablamos de mi papá, mírenme, ya no genero ninguna emoción, ya no tengo dolor, incluso si veo su foto, ya no me genera nada. No me genera un dolor extremo, llorar, vomitar, sentirme mal. No, simplemente lo reconozco y digo, claro, es mi papá. Cuando me enseñas una foto de él, pasa a través de mi ordenador y digo, ah, es mi papá. Muchas personas enseñan a mamá o enseñan a papá o hablas del papá o hablas de la mamá o un estímulo es el 10 de mayo y entonces automáticamente lloran. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué me genera esa historia dolor? Me genera dolor porque todavía no la he solucionado. Porque si yo ya lo hubiera solucionado, la veo y es neutral. No tengo ningún dolor, no me genera ninguna emoción, simplemente hablo de manera neutral, como reconociendo son papas. No, gracias, no tengo ganas. Pero ya no me genera no, ¿cómo? Ningún sobresalto, ni ninguna emoción terrible que evoque el dolor que en algún momento tuve. ¿Me voy dando a entender? Bueno, fíjense bien, en la vida, ¿por qué nos vuelve a presentar las situaciones dolorosas, no? Y una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Por qué? Porque la vida nos da la oportunidad de decir, tú no lo has cerrado, esto está abierto, entonces, ¿lo puedes trabajar? Les pongo un ejemplo. Mi papá me abandona y entonces ahora tengo un novio que es con una figura masculina. Resulta que mi novio se enoja y me deja de hablar por 2 o 3 días. ¿Qué hace la interpretación de mis ojos cuando leen que me dejó en visto y no me contesta? Claro, automáticamente traduce el otra vez te van a volver a abandonar. Y entonces me va a abandonar porque no me quería, porque no soy suficiente, porque le gusta alguien más. Y nos vamos a contar unos cuentos terribles, ¿no? ¿Por qué?
Pues porque, oigan, la vida nos está dando la oportunidad una vez más de trabajar lo que no trabajamos. ¿Para qué? Pues para poder trascenderlo y decir, ya, gracias. Por ejemplo, a mí de niña me dijeron que era burra, que no podía con la escuela y que jamás iba a poder con la escuela. Cuando yo iba a entrar a la secundaria, dije, ¿y si me reprueban? Porque como soy burra y dicen que soy burra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ah, pues ya traigo la etiqueta de burra. Oye, pero tengo mucho miedo con la escuela. ¿Por qué razón vuelvo a tener miedo? Pues porque me está diciendo la vida, oye, esto no está resuelto, ¿lo trabajas? ¿En qué momento se me quita el miedo cuando digo, sí seré burra? Tal vez será floja, pero no burra. Y entonces me pongo a trabajar y lo veo y estoy bien en la escuela y acelero. La vida me dio la oportunidad otra vez de entender que mis maestras de primaria se equivocaron. No es que yo fuera tonta, no es que yo fuera burra, es que simple y sencillamente en la primaria tenía muchos problemas familiares y yo no tenía cabeza para poder estudiar. En la secundaria me aboqué a las clases y hoy tengo doctorado o postdoctorado. Entonces, no era burra, no era floja y sí podía. Pero la vida me demuestra una vez más y una vez más que sí puedes. Pero ¿de quién depende que yo cierre y olvide el que unas maestras de escuela me dijeron que era burra y tonta? Ellas no conocían de mí, pero tampoco quisieron profundizar sobre mi persona, por lo cual solo hablaron sin contexto, sin saber, y estaban hablando de una persona que probablemente no era yo en origen, era yo en ese momento. No todas las personas somos siempre iguales, vamos cambiando. Si ustedes pueden revisar mis primeras pláticas de YouTube, se podrán dar cuenta pues, que no soy la misma de hoy. ¿Por qué? Porque tengo más conocimiento, tengo más saberes, probablemente soy mucho más ágil al hablar. Todos cambiamos, así que, por favor, la vida nos da una oportunidad más para poder cambiar lo que en su momento no pudimos. Pero esto no se hace solo, necesitamos transformarlo. ¿Cómo lo vamos a transformar? Con amor, con una reflexión, con terapia, para poder transformar lo que nos dio una vez dolor en amor. Y entonces, ese dolor de eventos que sí pasaron, pero no nos define. Muchas veces nos ponemos a emitir una emoción, pero no sabemos por qué. Y nos preguntan, ¿pero por qué lloras? Y yo, pero no sé por qué lloro. ¿Pero por qué lloras? Porque tal vez vi un estímulo en la tele que era una frase, una escena, un papá, una música. Voy por la calle y huelo algo. Me dan unas ganas de llorar terribles. ¿Por qué me dieron ganas de llorar? No lo sé, pero basta que le haga caso a mis emociones. ¿Por qué? Porque si yo no le hago caso a las emociones y solo escucho, ay, ya no llores, o otra vez vas a llorar, o ay, vas a llorar, o ni siquiera sabes por qué llorar, entonces no podemos hacer una transformación, porque yo no puedo cambiar lo que no puedo nombrar. Entonces, si yo estoy llorando y el llanto es por algo que un estímulo me trajo, pues, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la traducción del por qué estoy llorando, del por qué estoy enojada, del por qué estoy irritable, del por qué veo a mis papás y les quiero picar los ojos, de por qué solo escucho el tono de mi papá y me irrita, o por qué escucho mamá y lloro. ¿Qué pasa? Por favor, hagámosle caso a las emociones, porque si nosotros no le hacemos caso a las emociones son el síntoma de que algo pasa. Y tal vez sí se vale decir estoy llorando y no sé por qué, pero aguántame poquito, déjame hacer un alto en mi vida, analizo por qué estoy llorando y entonces puedo decir por qué estoy llorando. Hace poquito di una conferencia sobre abuso sexual infantil. Y yo estaba dando la conferencia y estaba explicando sobre la prevención del abuso y los síntomas del abuso. Y siempre soy muy receptiva del público. Cuando yo estaba hablando de esto, me di cuenta que tres personas lloraban, pero una lloraba intensamente, las otras dos tenían lagrimitas y lo que hizo una de ellas fue agarrar el teléfono y empezar a trabajar en él, como evadiendo de no quiero oír lo que me estás diciendo. ¿Qué me dijo?
La expresión de estas tres, pues lo que me dijo es muy simple. Algo de lo que yo dije como un estímulo tradujo en ellas una emoción. Pero si son emociones negativas, significa que alguna de ellas tres o las tres tuvieron una experiencia con el abuso sexual infantil, sea de ellas, de sus mejores amigas, de sus madres o incluso de ellas que no han querido aceptar que así fue. Una de ellas se quedó hasta el final porque ni siquiera pudo parar de tanto llorar y solo me acerqué y le dije que sí quería hablar y me dijo que no. Entonces le dije, me puedo quedar por si necesitas algo y me senté a su lado por si ella necesitaba algo, solo para que ella supiera que estaba ahí. Yo soy una desconocida en su vida, pero al final lo que pudo decir fue gracias y no hice nada más que quedarme ahí. Ella lloraba por algo que pasó. Probablemente cuando paró de llorar y se calmó, ella sabe por qué. No necesitaba decírmelo, solo necesitaba sentirse acompañada mientras se reponía a ese dolor. Pero ¿qué sucede? Ah, bueno, entonces hay que ver que ese dolor que no me define, pero sí sucedió, necesito decirlo, porque si yo lo digo, puedo empezar a sanar. Hay una frase que yo les repito mucho, que se llama, siempre les digo que hablar es empezar a sanar. Si nosotros empezamos a hablar, vamos a poder empezar a sanar, pero no puedo cambiar lo que no puedo nombrar. Por eso, la solución es el autoconocimiento. Y nadie me va a decir que yo tengo una sensibilidad o una irritabilidad o una dureza en algo. Esa persona que se conoce más que nadie soy yo. Lo que sucede es que a veces vemos hacia afuera porque es más fácil que ver hacia adentro. Pero si yo miro hacia adentro y digo, ¿por qué lloras? ¿Por qué hoy te sientes así? Llego a casa de mi abuela y me muero por comer. Pero como todo el tiempo. Oye, pero ¿por qué comes si no tienes hambre? ¿Por qué no paramos y nos damos cuenta y decimos, a ver, tiempo? ¿Por qué en casa de mi abuela me da más hambre? Porque me da mucha ansiedad mi tío. Porque cada que se me acerca no me gusta. Porque me mira de una manera fea. Porque ya me quiero ir. Es muy importante que se hagan caso y que para que ustedes se autoconozcan, puedan reconocer qué sienten. Oye, en mi vida me siento sola. Y si yo digo me siento sola y quiero un novio, es porque me siento sola. Mal hecho, porque más bien yo debería de sentirme feliz para compartir mi vida con una persona que también sea feliz. Pero si yo estoy mal y me agarro uno que está peor, ¿qué va a ser de nuestra relación? Eso, ¿no? Ya vamos acercándonos a lo que es justamente la responsabilidad afectiva. Primero tengo que encontrar el autoconocimiento, conocerme, saber qué me gusta, qué no me gusta, para qué sí soy buena y para qué no. Regular esas emociones. Ojo, no estoy diciendo ocultar, no estoy diciendo limitar, estoy diciendo regular la emoción. Y después de regular la emoción, entonces sí, me doy cuenta que me faltaba. Ah, lloro porque me siento sola, porque me abandonó mi papá. A mí me dolió mucho que me abandonara mi papá. Cada que veo que alguien me va a abandonar, lloro muchísimo porque tengo una herida de abandono. Entonces me doy cuenta que hoy mi papá no me atendió y no me vio como debería de ser y me abandonó. ¿Qué hago? No me abandono yo. Él no pudo quedarse conmigo, pero no porque yo no fuera importante, sino porque él no pudo quedarse conmigo. Todo lo que él tenía probablemente no le ayudó y él en su momento hizo lo que pudo y a lo mejor no pudo quedarse conmigo, pero no significa que tuviera que ver conmigo, porque a quien él conoció era un bebé y probablemente yo hoy no soy un bebé. Hoy lo único que puedo hacer es reparentalizarme. Es una palabra importante, la vamos a hablar después, pero reparentalizarme significa darme lo que ellos no me pudieron dar. No porque no quisieran, sino porque tal vez no pudieron.
Tal vez mi padre tenía demasiado miedo para enfrentar tener un hijo. Tal vez mi padre se murió antes de seguir. Tal vez mi madre no pudo porque estaba enferma ser una buena madre, porque su enfermedad no se lo permitió. Entonces, ¿qué hago? No me doy lo que mi madre me tenía que dar. Claro, por eso se llama reparentalizar. Quiere decir que yo me voy a dar lo que me haga falta, que me dé cuenta que me hace falta. Por eso necesitamos autoconocimiento. Así que, ¿qué hacemos con la responsabilidad afectiva? Ahí voy. Si mi padre se fue, no tenía responsabilidad afectiva. Les voy a explicar por qué. La responsabilidad afectiva se basa en el consenso, en el cuidado y en el diálogo sobre los sentimientos y emociones que surgen en una relación de cualquier naturaleza. Por ejemplo, mi padre le dice a mi madre, oye, fuimos papás y no nos cuidamos y fuimos irresponsables, pero sabes una cosa, tengo demasiado miedo y no quiero ser papá, porque no sé ser papá. Así que me voy, no por ti, no por la niña. ¿Sabes qué? Voy a dejarle una carta y cuando crezca dile que no me fui por ella. Me fui porque yo me muero de miedo y no sé qué hacer con este miedo. Así que prefiero irme. Y entonces la niña cuando crezca va a entender que no es que se haya ido mi papá porque a mí no me ame, es que se fue porque no podía quedarse. Y aunque me genera un dolor, no entiendo que no fue por mí, fue por él. La responsabilidad afectiva tiene que ver cuando somos emocionalmente responsables y podemos generar vínculos sanos y duraderos. Y entonces yo le puedo decir a la persona, oye, tú me gustas, Esmeralda, ¿quieres andar conmigo? Y yo poder decirle, no, me gustas también, pero hoy no puedo porque tengo otros objetivos, como tengo que subir mi promedio, tengo que estudiar, estoy con una tesis, en este momento no puedo, tengo una vida complicada y no ando contigo, no porque no me encantes, no ando contigo porque hoy mi prioridad es otra y no quiero distraerme de esto. A eso se le llama responsabilidad afectiva. Pero fíjense bien, este término de responsabilidad afectiva implica tener en cuenta las consecuencias de las acciones propias en el otro y pensar en la pareja, en el amigo, en el familiar y tomar una decisión que pueda afectarnos de manera positiva y no negativa. Por ejemplo, tengo una amiga que siempre me habla pésimo, ¿no? Y me dice, hola marrana, ¿cómo estás? Hola marrana. Oye, perdón, no soy marrana, me llamo María. Y si eres mi amiga, las amigas no ofenden, no lastiman. El trato que me das es humillante y no me gusta. Y las amigas no hacen eso. Así que hoy dejo de ser tu amiga. Y no porque no te quiera, sino porque me protejo de gente como tú. Adiós. Eso es tener responsabilidad afectiva. Pero ¿qué pasa si ella me dice, hola marrana, y yo le digo, hola cerda? Y entonces me dice, pues tú eres más marrana, pues tú eres más cerda. Y entonces empiezo a hablarle y a ofenderla. Y entonces violencia genera más violencia. Y dejo de hablarle y me doy la media vuelta y hablo pestes de ella afuera. Y hablo pestes de ella y le invento cosas porque estoy muy enojada y porque no soy responsable de mis consecuencias y de las consecuencias que tiene mi boca y de lo que digo. Cuando yo tengo responsabilidad afectiva, no miento, no engaño, no traiciono, no lastimo, porque soy responsable de este vínculo y de este lazo que hoy siento. Ese padre que tuvo relación sexual con otra mujer sin protección, sin consecuencia, sin asumir la consecuencia, y la consecuencia llora y usa pañal y está aquí y es un ser humano. Por eso les digo que esa persona que abandonó no tiene responsabilidad afectiva. Y ustedes se imaginan si no tuvo un lazo de afectividad con la persona que decía amar, ahora va a tener un lazo de responsabilidad afectiva con una personita que ni siquiera conoce, que no ha visto y que está ahí en el útero de la persona. Menos. Por eso, la responsabilidad afectiva tiene que ver con esto, con ser consciente que todo acto que una persona realice en una relación tiene una consecuencia positiva
o negativa en la pareja, en la familia, en los maestros o en la sociedad. Imagínense que estamos en la escuela y yo le miento a la madre al profesor. Oigan, es que él no puedo, si tenemos una relación profesor-alumna, mentarle la madre. ¿Puedo mentársela? Claro que puedo, pero tiene que tener responsabilidad afectiva. Sí, porque eso va a tener una consecuencia. ¿Ustedes creen que me suspendieron de la escuela por hacer eso? Ay, qué mal, ¿no? Qué malditos, no me quieren. Pues no, ni son malditos ni no te quieren. Faltaste el respeto a un superior. Perdón, la consecuencia es suspensión. ¿Me explico? No puedo tomar alcohol, ¿no? Sin que yo me embriague. Y menos si lo tomo en la escuela y me suspenden, porque cometí muchas faltas y tengo responsabilidad afectiva conmigo, con la relación conmigo y con mi cuerpo. ¿Me explico? Imagínense que ustedes hacen bullying en la escuela y entonces lastiman, humillan y tienen un trato no correcto con sus compañeros. Tienen responsabilidad afectiva, oigan, aunque no tengan un lazo afectivo y amoroso, son compañeros. Y solo por ser compañeros, el trato debería de ser cordial y amable. Y si no suma, que no reste. Pero si ustedes lo que hacen es no tener responsabilidad afectiva y su trato resta en lugar de sumar, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Mire, el objetivo de tener conciencia es evitar el dolor, pero no solamente el dolor innecesario que genera lo que yo digo, sino también lo que el otro hace. Por ejemplo, yo soy muy linda y te digo que te quiero. Caso real. Una paciente llegó y me dijo, es que mi novio quiere tener relaciones sexuales conmigo y ya me dijo que me quiere mucho, pero antes nunca me había dicho que me quería. Estoy pensando que solo me lo dice para tener relación sexual conmigo. Mm, seguro sí. Oye, ¿pero cuánto llevan? 15 días. ¿Y crees que ya te quiere? Claro que no. Quiere conseguir otra cosa. La niña, que es súper linda, súper linda, súper linda, pero atrás de ti habla de ti, ¿no? Es como, esta imagen me gusta porque es como un lobito en piel de oveja. Y entonces, ¿hay responsabilidad afectiva? No. ¿Por qué? Pues porque en realidad sus actos y su dicho no empatan. Entonces me dice que me quiere mucho, pero anda con otra. Me dice que es mi amiga, pero me habla mal. Me dice que es súper linda, pero en su casa todo el mundo dice lo contrario. ¿Qué pasa? Fíjense, es generar conciencia y evitar dolor. Yo no puedo molestar a otro y tener un trato humillante con el otro y pensar que soy muy linda. No, generas bullying, generas dolor en el otro y eso es tener poca responsabilidad afectiva. Hablemos también de las falsas expectativas del vínculo. Por ejemplo, tú me gustas mucho, tú me encantas y te mando una foto y te digo qué hice y te compartí si comí, no comí, dónde estoy, pero al final resulta que solo me haces ghosting y me dejas ahí y no me contestas, o peor, me bloqueaste y me sacaste de todas las redes sin ni siquiera poder decirme, ya tengo otra novia, gracias. Estaba casteando y entonces había 3 chicas. Tú eras la que menos tenía puntaje, así que adiós, me voy, ya elegí. No hay que decirlo de una manera tan fría, pero al menos decir, oye, voy a sacarte de las redes y de todo, pues porque ya no estoy interesada en una relación. Gracias, bye. Pero, ¿qué sucede? Alguien sin responsabilidad afectiva solo te hace ghosting, ¿no? Solo se va como un fantasma. O te borra o te bloquea. Y tú te quedas pensando, ¿se acuerdan? Lo que les dije de las emociones, lo más negativo y doloroso. ¿Cuál es? Claro, me abandonó, no me quería. Y entonces cuando te hacen ghosting, la que piensa y traduce para sacar una emoción, ¿cuál es? Yo tuve la culpa. No soy suficiente, me abandonaron, no soy bonita, la otra era mejor, él no me quería, yo soy un asco. ¿Por qué no pensamos que el otro no tiene responsabilidad afectiva, que yo no tengo nada que ver con esto y que no tuvo suficiente responsabilidad afectiva para decirme algo no me gustó de ti? O simplemente eres muy linda y eres muy buena, creo que te iba a dañar, mejor me voy.
pero pensamos siempre, ¿se acuerdan? La traducción de las emociones, el estímulo es el ghosting. La emoción que surge, ¿cuál es? La tristeza, la desesperación o la incertidumbre, pero siempre pensar en el dolor. ¿No podría pensar en ese dolor como algo para poder reparar? Lo anterior no significa que debemos anteponer los deseos y los sentimientos del otro, sino más bien saber que nuestras acciones tienen un impacto en el otro. Y si yo, por ejemplo, por la tristeza o por lo que sea, atento contra mi cuerpo, eso por supuesto va a poner mal a otros, pero me va a poner muy mal a mí. Así que es importante, por favor, que para asumir la responsabilidad efectiva debemos de plantear acuerdos, evidenciar necesidades, explicar los deseos y tener empatía. Por ejemplo, si yo tengo una amiga, dos amigas, otro amigo, otra amiga, mi mamá, mi hermana, mi vecina, mi abuelita, mi papá y mi novio, ¿no? Cualquier cosa que a mí me pase los va a afectar porque tengo una responsabilidad afectiva. Si yo estoy pensando en lastimarme, en suicidarme, o estoy triste, o vomito, o no me siento bien, y entonces me quedo callada, tarde o temprano, si yo colapso, colapsan todos. Por eso es importante que entendamos que lo que yo haga tiene una responsabilidad afectiva para todos los demás. Si la tengo, va a ser positiva, pero si no soy responsable afectivamente conmigo y con mis vínculos, va a afectar a los otros de manera negativa. Debemos dejar claro que el tipo de vínculo que tenemos a partir de el otro y yo, de los acuerdos que tenemos, de lo que dijimos, tiene que ser la relación lo más transparente y respetuosa. Pero ¿qué sucede si tú me engañaste y ahora yo te engaño y tú me hiciste y ahora yo te hago? Ni es respetuosa, ni es equitativa y mucho menos es transparente. ¿Por qué? Porque no me está sumando, no es positivo, me resta. Y si me resta, no es bueno para mí ni para ti. El objetivo de la responsabilidad afectiva es construir vínculos afectivos más humanos y menos desiguales. Si yo soy infiel, es un trato desigual, pero no solo para el otro, sino también para mí. La responsabilidad afectiva propone herramientas para establecer relaciones que tienden un concepto de igualdad en contexto, en contextos a veces terriblemente desiguales. ¿Cómo mantener vínculos responsables? Bueno, si bien no existen recetas mágicas y no se puede protocolizar las relaciones humanas de acuerdo con los expertos y las expertas, existen mejores estrategias para generar vínculos mucho más afectivos. Una de ellas es practicar la honestidad, la transparencia y la empatía. Hay elementos que son importantes como la comunicación asertiva, el establecer acuerdos. La comunicación asertiva tiene que ver con decir lo que quiero en el momento correcto, de la forma correcta, a la persona correcta. Comprender que una relación consta de una persona, pero también de mi mamá, de mi papá. ¿Por qué? Pues porque yo tengo una relación con él, pero soy menor de edad. Ella me tiene que dar permiso, él me tiene que conceder salir. Pero también implican mis calificaciones, pero también implican que haya limpiado la recámara, pero también implica, o sea, una relación es de más de una persona. Afectivamente y amorosa, tengo una relación con él, pero a nivel de autoridad están mis papás, está la escuela, también tienen una relación, claro, porque él y yo estamos en la misma escuela. Así que por más que él y yo nos amemos, pues también tenemos que entender que hay muchos elementos que tienen que ver y que las relaciones no siempre son sanas. También puede haber complicaciones. ¿Y qué hacemos para esto? Bueno, considerar que si nosotros hablamos, podemos llegar a un acuerdo. Que si nosotros, ¿no? Decimos nuestras necesidades y cómo nos sentimos, como por ejemplo, no me gusta que me grites. A mí nadie me ha gritado y no voy a empezar a aceptar que tú me grites. Pues es que me hiciste enojar. No, la traducción que tú tuviste ante esto es tuya y yo no te hice enojar porque el enojo no es mío, es tuyo. Así que tú responsabilízate de tu enojo y a mí no me grites. Hablamos de comunicación asertiva. Establecer acuerdos, poder llegar a un acuerdo. Me quedo contigo, pero no me levantas la voz. Me quedo contigo, pero yo quiero fidelidad.
Me quedo contigo, pero ¿qué soy? ¿Somos novios o qué somos? Me quedo contigo, pero necesito me cuides, necesito seas transparente. Hablando con los profesores, profesor, por favor no me levante la voz, yo lo respeto, usted me respeta. Maestra, necesito transparencia en sus calificaciones, porque no las hay, no las ha subido y no tengo idea de cómo voy. Eso también es importante. Colocar, por ejemplo, en la relación profesor-alumno, establecer reglas claras. Importante mantener la comunicación en los diferentes tipos de relación. ¿Por qué? Porque si no nos comunicamos, nos enojamos. Y si nos enojamos, acuérdense, es una traducción que pertenece a mi persona. Así que es importante decirle al otro. Comprender que una relación consta de más personas implica que quién es responsable de sus emociones, yo. ¿Quién es responsable de la responsabilidad afectiva? Yo, porque sale de mí. Es necesario no olvidar que soy yo la que es responsable, la que tiene que romper el narcisismo y empezar a entender que en estos vínculos estoy con el otro, con mi profesor. ¿Qué creen que siente el profe cuando él preparó su clase, va súper listo y resulta que ustedes hablan hasta por los codos, no dejan que dé la presentación o simplemente no les importa y están haciendo otra cosa? Es responsabilidad afectiva porque tienen un vínculo con el otro. Es responsabilidad afectiva porque su relación en la escuela no solo depende de ustedes, depende de muchos más. Tener un compromiso y empatía por el otro es la capacidad también de ponernos en el lugar del otro para poder solucionar conflictos. Por favor, es importante que nosotros consideremos que en cualquier acción va a tener una consecuencia y que la responsabilidad de lo que yo estoy haciendo con el otro es solo mía. ¿Por qué? Porque fue mi conducta, porque fui que yo elegí eso. Si alguien les es infiel, no es porque sean feas, horribles y la otra esté mejor, es porque él eligió no serles fiel. Él, ella eligió no serles fiel. Entonces no tiene que ver con ustedes, tiene que ver con una elección que él hizo. Probablemente porque a la hora de traducir tengo una novia, pues tal vez en su ordenador su familia así es, o él piensa que la infidelidad, o ella piensa que la infidelidad es normal cuando hablamos de una relación monógama o cuando hablamos de un acuerdo de ser exclusivos, de tener una relación. Pero si yo estoy estableciendo una relación de amistad y confío en ti y soy transparente y tú vienes a mi casa y me robas, eso es no tener una responsabilidad afectiva porque tu consecuencia me va a dañar económicamente, pero también afectivamente. Y entonces va a dañar con una herida que se llama traición. Por eso es importante que entendamos, ¿no? Detenerme ante la conducta que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque sí, tengo responsabilidad afectiva y se trata de actuar de la manera más perfecta o al menos con las menores consecuencias de mis acciones para los otros. Es importante también dentro de responsabilidad afectiva, principalmente darnos cuenta que tenemos que superar los conflictos, que los conflictos se hablan y se resuelven, pero si yo simplemente me doy la vuelta o peor aún, no digo nada, entonces, ¿cómo van a saber los otros de mí? Yo tengo que comunicar lo que pasa y acuérdense que para comunicar lo que pasa, tengo que hacer la traducción de lo que está pasando conmigo, de entender mis emociones y entender cómo este mundo me está afectando. Si ustedes tienen dificultad para entenderse o dificultad para expresar con el otro o dificultad para poder entender y hacer o ejecutar la responsabilidad afectiva, por favor busquen ayuda. Siempre hay personas que puedan ayudarlos cuando no tenemos una responsabilidad afectiva o cuando ni siquiera conocemos y podemos nombrar lo que nos pasa, pero sabemos que algo pasa. Por favor, es importante que ustedes busquen ayuda si hay algún problema en el autoconocimiento, en la manera de regular sus emociones, en la manera de describir sus emociones o en la manera en cómo se están relacionando con el otro. Si ustedes se dan cuenta que se relacionan sin responsabilidad afectiva o que ustedes se están relacionando con el profesor desde una manera enojada y violenta, es porque ese enojo y esa ira son producto de algo. Y si nosotros no entendemos
porque yo estoy enojado con la vida. Entonces me voy a desquitar con los otros y mis consecuencias van a tener acciones negativas, no solo para el otro, también para mí. Porque si yo robo, mato, traiciono y lastimo a los otros con mi conducta, no solo lastimo a los otros, también estoy arruinando mi vida con las consecuencias negativas que eso sea. Por el otro lado, si mi conducta es responsable, es madura y es correcta, entonces con mi responsabilidad afectiva voy a generar vínculos y lazos más sanos para el otro y también más sanos para mí. Así que muchas gracias por escuchar y les dejo una actividad complementaria que me gustaría mucho que pudieran discutir. La actividad es generar una conclusión personal de lo que acabamos de ver. Cada uno de ustedes tiene un ordenador diferente que seguramente hizo la traducción de lo que yo les estuve explicando hoy y me encantaría poder saberlo. Si se lo dan a la maestra, ella me lo puede hacer llegar a mí. O si lo quieren escribir en los comentarios finales del video, también lo voy a leer yo. Muchísimas gracias por escucharme hoy.